Gloria al Señor. Muy buenos días, amada Iglesia Cristiana Internacional Emanuel. Un fuerte abrazo. A mí me gusta mandarles abrazos desde la distancia, pero les doy abrazos. Bueno, amada Iglesia, tengo la oportunidad de esta mañana transmitir y enseñar la palabra de Dios, y eso es una bendición, primeramente para mi vida, y obviamente sé que como es la palabra de Dios, será para ustedes, amados. Una oración muy interesante que dio mi esposo, que dijo ahorita, lo damos todo, en el momento que estaba la Santa Cena, ¿no? Y decía, lo damos todo por nuestro Rey. Y entonces ahí ya me cuestioné y entonces dije, bueno, ¿será que sí lo damos? ¿O qué es lo que nos dispersa o no nos lleva a ese trabajo poderlo cumplir a cabalidad? Y entonces está esta pregunta. ¿Estás desesperado o desesperada porque nada te sale bien? Es probable que te encuentres en una situación desesperante con tu pareja, con tu cónyuge. Puede ser que tus hijos o cualquier otra relación, como puede ser un problema financiero o laboral. Otros pueden estar desesperados porque necesitan tomar decisiones y no hayan qué hacer. Están cansados de luchar, de intentar, lo han hecho todo. Pero nada, que salen del pozo. Y sienten que cada día como que se hunden más. La verdad que estar en el pozo, pues obviamente no es bueno, porque allí todo es oscuridad. Y solo se respira angustias, miedos y aún hasta sentir uno la misma muerte en momentos de dificultades. Salir del pozo requiere dos cosas muy importantes, y es tener paciencia y esperar en Dios. Y ahí es donde quiero que vayamos, porque a veces no damos todo a nuestro Rey, porque es que nos centramos en nuestros problemas. Y por eso hoy vamos a ir al libro de Job, Y bueno, todavía no voy a dar el título de mi mensaje, pero ahí ya lo vieron. Entonces, vamos a leer Job capítulo 1, verso desde el 6 inicialmente hasta el 12. Y ahí, a medida que lo vamos estudiando, vamos a ir leyendo un poquito más del texto. Un hombre en el cual precisamente lo que acabo de dar como introducción lo vivió en todo el sentido de la palabra. Pero vamos manos a la obra a leer la palabra de Dios con la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Job capítulo 1, verso 6 y 7. Lo he denominado el gran paseo. ¿Y por qué el gran paseo? Leamos. Tengo la versión internacional, la sencilla, con lenguaje sencillo, y por eso de pronto difiere un poquito de la Reina Valera, pero en realidad es el mismo tema, ¿no? Dice así la palabra. Entonces llegó el día en que los seres celestiales, miren quién estaba de paseo por ahí, se presentaron ante el Señor. Incluso Satanás estaba allí con ellos. Y el Señor le dijo a Satanás, ¿dónde has estado? Y Satanás le responde al Señor. ¿Qué le respondió? He estado merodeando la tierra, he estado vagando por la tierra, por allá, como dice, chismoseando por la tierra, ¿no? Gran paseo. ¿Quiénes eran los que estaban de paseo? Satanás y los seres celestiales, los ángeles. Pero en segundo lugar, sigamos leyendo nuestro texto en el verso 8. ¿Cuántos hay aquí padres de familia, madres de familia? Levanten su manita. Bueno, hay algo muy importante de nosotros como papá. Cuando nuestros hijos son obedientes, tienen un comportamiento que a nosotros nos agrada, nosotros como padres, ¿cómo nos ponemos? Orgullosos, sacamos pecho, eso es una bendición, ¿verdad? Obviamente los que todavía no tienen esa experiencia, todavía no saben qué es eso, pero bueno,
Ojalá llegue el día, porque hoy la generación de ahora no quiere ni tener bebé sola. Pero bueno, nuestra generación sí, quieren darles corona a esos abuelos, ¿sí o no? Bueno, ahí estamos en esas. Bueno, pero entonces mire lo que pasa acá. Mira papá Dios lo que expresa en el verso 8. Entonces el Señor le dijo a Satanás, interesante, mire cómo papá se expresa ese hijo que se llama Job, dice, ¿te has fijado en mi siervo Job? ¿En mi hijo Job? No hay nadie en la tierra como él. Job es un hombre intachable, honesto, respeta a Dios y rechaza el mal. ¿Cómo vemos a papá Dios ahí? Orgulloso de ese hijo. Primera reflexión del día de hoy, amada iglesia. ¿Cómo se sentirá papá Dios contigo, con tu vida, con mi vida? ¿Será que seré ese hijo y esa hija que papito Dios dice, wow, me agrada, me encanta verte cuando me adoras, cuando me cantas, cuando... Ahí queda para cada uno esa cuestión. Pero sigamos. Entonces, viene el tercer punto en el cual, ahí sí les voy a dar ¿el qué? El título de nuestro mensaje. ¿Cómo se le llama? Un hombre sin precio. Pues es que sucede que en este texto que vamos a leer ya ahorita, Job creía que Satanás creía que Job tenía un precio. Y entonces uno dice, ¿cómo así que un precio? ¿Cierto? Un hombre con un precio. Entonces viene también a salir el término corrupción, un término muy común en nuestros días, en nuestra sociedad. Y si vemos la palabra o el término corrupción, indica que una persona cambia, ojo, mira, una persona cambia sus valores, sus principios, si le ofrecen algo más de lo que tiene. Lo hemos visto muchas veces, ¿verdad? Eres una buena persona, pero si te ofrecen algo, ay no, en este momento me paso para el otro lado y no, esos valores y esos principios quedan por el suelo. Y alguien dijo alguna vez, todo hombre tiene su precio, solo falta saber cuál es. ¿Cuál es el precio del ser humano para, no es que si me ofrecen tanto, y por lo general es uno, como dice, cuando hay faltantes, uno lo que quiere es más, ¿verdad? La naturaleza humana. Entonces, aquí Job también cree que Satanás cree que Job tiene un precio y por eso le responde al Señor en el verso 9 y dice, Satanás le respondió al Señor, pero es que Job respeta a Dios o ama a Dios por nada o de balde. Qué interesante que en este texto de hoy Satanás pensaba que Job tenía un precio para que cambiara sus valores y sus principios. Job, un hombre fiel, Job, un hombre íntegro, ¿cierto? Y lo expresa, porque la palabra nos dice, porque él es así, porque Dios, tú le has dado todo. Así de sencillo. Y mire que en el texto siguiente sigue diciéndole todo lo que le ha dado Dios. En el siguiente texto, 10. ¿Acaso no lo proteges a él? Primer favor, el Señor protegía a Job, pero no solo a Job, ¿a quién más? A su familia. ¿Acaso usted no protege tanto a su familia? ¿Y a quién más? ¿Acaso tú no proteges tanto sus posesiones y todo lo que usted le ha dado? Y sigue diciendo la palabra.
Haces que le vaya bien en algunas cosas. ¡Wow! En todo. Es que usted sí, mejor dicho, todo. Hace que todo le vaya bien. O sea, la bendición afloraba en Job. Y sus rebaños se ven por todo el país, mejor dicho, un hombre rico, extra rico, súper rico y rico. Entonces, ¿cuál sería la forma de extorsionarlo o manejar corrupción con él? Que cambiara los valores, ¿sería dándole algo más? Pues por supuesto que no, porque si le da algo más es que todo lo tenía. Entonces, ¿para qué entra la corrupción con algo más? Entonces el plan de Satanás entra y dice, no, con este personaje la corrupción de quitarle sus valores, sus principios, no es dándole, es que quitándole. Oye, con este estudio aprendo que la corrupción no solamente empieza con hola, venga, le doy más, sino que si uno tiene faltante, sobreabundancia, es quitándole. Y entonces nace la gran idea de Satanás y le dice al Señor, el 11, el caso de corrupción empieza a efectuarse. Y entonces dice, pero Dios, si usted le quita todo lo que tiene, seguro que ese Job te va a maldecir. En tu propia cara lo va a hacer. Va a cambiar sus valores y sus principios solamente, ¿por qué? Porque usted le va a quitar todo. Es decir, que podía, en ese momento Satanás cree que él puede doblegar a Job comprando sus valores y principios, pero dándole dolor, dándole sufrimiento, haciéndole perder todo. Entonces, ya me entienden por qué he puesto un hombre sin precio, porque vamos a ver el precio de Job. ¿Será que Job es ese hombre sin precio que se dejó sobornar y cambiar sus principios y valores porque cambiaron algunas cosas en su vida? ¿Cambiaban? Porque a Job se le iban a quitar ciertas bendiciones generando dolor y sufrimiento. Pero qué interesante. Y ahí ya seguimos con nuestro texto bíblico leyendo el verso. Dice aquí en el verso 13. Satanás quiere doblegar la fidelidad de Job y empieza a quitar y a dar sufrimiento a Job. Y entonces dice la palabra, un día, el 13, en que los hijos e hijas de Job estaban comiendo y bebiendo vino en casa del hermano mayor, llegó un mensajero. Se acercó a Job y le dice, tus bueyes estaban arando, tus mulas estaban pastando cerca. Y cuando los sabeanos atacaron y se lo llevaron, ¿qué hicieron con los siervos? Los asesinaron a espada. Empezamos el día mal con nuestro pobre Job. Pero sigamos. Verso 16. Mientras este mensajero todavía estaba hablando, llegó otro y le dice a Job, cayó un rayo del cielo e incineró a todas tus ovejas y a tus trabajadores. Wow. Y sigue en el 17. Mientras este mensajero todavía estaba hablando, llega otro y le dice a Job, los caldeos enviaron 3 grupos de soldados que nos atacaron. Se llevaron los camellos, mataron a todos tus servidores. Como dicen por ahí, al caído, wow, ustedes saben más que yo. 18. Mientras este mensajero todavía estaba hablando, llega otro y le dice a Job, tus hijos y tus hijas estaban comiendo, bebiendo vino en la casa de tu hijo mayor. Y de repente, ¿qué pasó? Sopla un fuerte viento desde el desierto y destruyó la casa. Y la casa se cayó sobre ellos y todos murieron. Wow. Como dicen por ahí, una tras otra, mal. Pero ¿sabe qué vemos? Job era un hombre sin precio. Su fidelidad,
su amor a Dios eran verdaderos y no estaban condicionados, iglesia. El amor y la fidelidad de Job no estaba condicionado por lo que perdía. El amor y la fidelidad de Job hacia Dios no estaba condicionado por lo que dejaba de recibir. La fidelidad y el amor de Job no estaba condicionado por lo que recibía de Dios. ¿Por qué? Porque Job tenía un amor hacia Dios y era fiel, y su amor era incondicional. Incondicional. Entonces, hoy, como les decía, hay cosas que en nuestra vida pasan y eso apocan nuestro amor hacia el Señor. Pero la historia de Job debemos trasladarla el día de hoy a nuestra vida como enseñanza, como ese hombre que Dios puso ahí para transmitirnos también verdades de lo que Dios quiere enseñarnos en el día de hoy. Porque lastimosamente como cristianos, iglesia, seguimos a Dios tan solamente por las bendiciones que nos da. A veces como cristianos seguimos a Dios para que Él nos proteja. Lastimosamente a veces seguimos a Dios para que Él haga el milagro. Pero si la vida nos da sufrimiento, dolor, enfermedad o pérdida, se cambian aún más nuestras prioridades. ¿Por qué? Porque sencillamente decimos, es mejor abandonar al Señor porque no hace nada. Es más fácil dejar la iglesia porque no se cumplen las cosas como yo las quiero. Se cambian prioridades porque aún hasta menospreciamos nuestro ministerio y esos talentos que tienes tú o yo, los talentos y dones que están ahí, sencillamente también los dejamos quietos porque es que las cosas no se han dado como yo quiero. Y sencillamente es como si hubiera un cartel en nuestra frente que dijera, y entre comillas, por favor, dice así: seguiré al Señor siempre y cuando en mi vida no hayan pruebas. Seguiré al Señor siempre y cuando no haya dolor, no haya aflicción, no haya enfermedad. La pregunta que nos nace el día de hoy es: ¿cuál es nuestro precio? ¿Qué haría cambiar mis valores, mis principios, mis circunstancias? ¿Una enfermedad? ¿Una petición no contestada porque no es el momento de que Dios la conteste? ¿Qué haría cambiar en mi vida eso? ¿Sabes que a veces el precio nuestro es tan bajo y tan diminuto para darle la espalda al Señor, que a veces solamente por una crítica o un conflicto en la iglesia, yo para qué vuelvo a esas iglesias, esos son una gente ni la terrible, ni algo tan chiquitico. La imperfección de lo que conforma una iglesia. ¿Qué es una iglesia? Un grupo de personas tan imperfectas que reconocemos que necesitamos al Señor en nuestra vida. ¿Cómo puedo ser como Job, un hombre sin precio? Y hay dos secretos que hoy la palabra, y importante dentro de todo el resumen, que quiero que hoy como iglesia nos vayamos con esto. Y esta es la respuesta en el verso. Bueno, del 20, 21 y 22 vamos a trabajarlo. Cuando pasa todo ese momento crítico en Job, y podríamos decir el peor momento de Job, porque nada le salía bien, todo era terrible. Y sin embargo, a pesar de eso, miremos en el
en el verso 20, la gran sorpresa que se lleva Satanás, porque obviamente él creía que el precio de Job y que él cambiaría sus valores, sus principios, era quitándole todo. Y la gran sorpresa para Satanás es esta. Veamos, leámoslo en el 20. ¿Cómo queda anonadado Satanás ante este actuar de Job? Cuando Job escuchó todas sus desgracias, ¿qué hizo? Rasgó su ropa. ¿Y luego qué hizo con su cabeza? Se la rapó. ¿Y después qué hizo, iglesia? ¡Wow! Se postró en tierra en actitud de pelea, enojo. ¿En actitud de qué? ¡Wow! En actitud de adoración. Imagínense la gran sorpresa para el enemigo. ¿Cómo quedó? ¡Bah! Eso, yo esta mañana decía, como las caricaturas, cuando algo de sorpresa y cae el personaje, ¡bah! Sin palabras. ¿Cuántos queremos ser así dejar al enemigo sin palabras? Amén. Amén. Y Pablo la tenía claro. Con hambre, con escasez, Él serviría, amaría a su Dios. Ay, divino, divino. Pero bueno, la patada voladora al gran personaje. ¡Pum! La gran sorpresa para el enemigo de ver que un hombre que está, como dice, en el peor momento, se vuelve un adorador y se postra ante el Señor. Primera enseñanza ahí. Pero la segunda, miremos lo que Job, ¿por qué Job pudo adorar a Dios en el peor momento de su vida? ¿Y saben qué? Él comprendió dos cosas. Y quiero que hoy al menos quédese en toda la cháchara que he dicho, al menos con esas dos cosas usted se quede. ¿Listo? ¿Va para esa? ¿Entendido, amada iglesia? Bueno, va para esa. ¿Seguimos? ¿Continuamos? Vamos a entender el primero. Lo primero que comprendió Job, y lo vamos a ver en el verso 21, que dice, Job dijo, desnudo salí del vientre de mi mamá, y desnudo voy a volver, o sea, y desnudo voy a salir de este mundo. Así de sencillo. El Señor, ¿qué hizo? Dio, y el Señor quitó. Alabado sea el nombre del Señor. Iglesia, el primer gran secreto que Job nos enseña para ser hombres sin precio es que debemos comprender que todo viene de Dios, que todo le pertenece ¿a quién? Es decir, que si todo le pertenece a Dios, ¿nosotros somos dueños de algo? ¡Ay, qué gran verdad nos está diciendo la palabra! No somos dueños de nada. ¿Comprendemos esto, iglesia? Es decir, que el dueño es Dios y si Él es el dueño, nosotros somos administradores. Y entonces yo le pregunto, ¿será que el dueño o el administrador tiene la autoridad de dar y quitar? ¿Quién es el que tiene esa autoridad? El dueño. El dueño da, pero el dueño dice, oye, te lo estoy dando como préstamo. Y el día que él quiera, se lo quita, porque es que nosotros no somos dueños. Entonces, por eso es que, iglesia, no debemos sorprendernos cuando de pronto Dios dice y nos recuerda hoy, tus hijos son prestados. Tu esposo es prestado. Tu esposa. Aún nuestros bienes son prestados. Entonces, por eso el día que el Señor llame a su presencia, ya sea a ese esposo o a esa esposa, yo no voy, obviamente voy a llorar, obviamente va a ser algo terrible para mí, pero no tengo el derecho de cuestionar a un Dios que es dueño de
Y Job lo tenía claro. Y hoy debe quedar claro en dónde, en nuestra mente y en nuestro. Dios es dueño de todo. Y por eso Job nos muestra que su corazón no estaba ni en las personas. Por eso es que a veces cuando Dios me quitó mi mamá, porque Él es el dueño, mi esposo, mi hijo, y me quedo destrozado. Entonces, ¿qué significa? Que en mi corazón, ¿quién estaba de primer lugar? Para Job, ¿qué era lo primero que estaba en su corazón? El Señor. Que el Espíritu Santo nos muestre y nos enseñe que debemos entender que mi primer lugar, ¿quién debe ser? El Señor, no las cosas, porque si no se me van las cosas y me muero. Se me van mis hijos, se me va mi familia, se me va y me muero. Claro, iglesia. ¿Cómo podemos ser como Job, un hombre sin precio? Primero teniendo claro que Dios es el dueño de todo. Comprenderlo. Pero en segundo lugar, ¿qué nos enseña Job con su actuar? Sigamos leyendo. 22. Job no cometió ningún pecado en lo que dijo, ni le reprochó a Dios lo que había pasado. Como dice el texto en la Reina Valera, ¿no le qué? No le retribuyó. ¿No qué? No atribuyó. No le atribuyó despropósito ninguno. ¿Saben, iglesia, que Dios tiene un propósito en todo lo que permite en nuestra vida? Y aún no lo entendamos. Así no lo entendamos. Y esto me trae un caso especial vivido en mi hogar con mi mamá y mi papá. Mi papi no tuvo un padre, por lo tanto, él no supo que era haber una cabeza, un cuidado de papá. Y pues obviamente él con sus fuerzas y cuando ya se casa con mi mamá, pues él trata de dar lo que él meramente piensa, pero nunca hubo un ejemplo, ¿no? Entonces mi mamá siempre reprochaba que mi padre faltaba un poquito de atención, aunque habían cosas que él hacía, pero mi mamá quería más atención en cosas. Obviamente papá no lo sabía hacer. Y el último año, antes de morir, que Dios sí sabía que ya lo iba a llamar a su presencia porque él era el dueño de la vida de mi papá, Dios permite que mi mamá se parta las dos manos para que un papá atienda a su dama y ella pueda decir, él me atendió. Porque imagínese uno con estos dos partidos, ¿puede hacer uno algo? Increíble, una petición y sin embargo algo malo, porque es que se partió las manos, esto. Pero Dios tiene todo bajo control, iglesia. Y solamente para contestarle una petición a mi madre, tuvo que pasar eso. Terrible, ¿no? Pero Dios es el Dios de detalles. Y por eso Job sabía que Dios tiene un propósito en todo en nuestra vida. Job perdió todo en un momento. Hijos, ganado, sirvientes. Pero ¿sabe qué fue lo único que no perdió? Eso, su confianza en Él. Señor, ayúdanos a nunca perder la confianza en ti. Venga lo que venga. Pero aún en ese venga lo que venga no significa todo lo malo, porque es que también nos pueden caer lluvia de bendiciones y a veces las bendiciones nos alejan de Dios. Entonces no nos centremos todo en que lo malo y lo bueno, porque todo, ahí sí por eso, debemos aprender a tener equilibrio. Nuestro Job no perdió su confianza en Dios. ¿Saben qué significa despropósito?
Es una palabra que significa algo sin sentido ni lógica. Hay muchas cosas en nuestra vida que evidentemente uno dice, por ejemplo, el caso que les doy de mi casa, y uno dice, se partió las manos, terrible, no te. Y al año, cuando mi padre fallece, empieza uno a recopilar todo y dice uno, Señor, tú tenías todo bajo control. Permitiste esto porque querías que el corazón de mi mamá se sanara y viera a un hombre atendiéndola, sirviéndola y su corazón fuera sano. Pero Dios preparando una partida. ¿Quién sabía eso? Pues solo Él. Solo Él. Ay, Dios. Job sabía que Dios tenía un propósito en todo lo que había permitido. Dos cosas que quiero que hoy, amado hermano, se lleve en su mente. Tú y yo podremos adorar a Dios aún en los peores momentos de nuestra vida cuando comprendamos que Dios es el dueño de todo y que debe ser nuestro primer lugar. Y en segundo lugar, que todo tiene sentido y lógica aunque no lo veamos en cualquier situación vivida. La palabra dice, pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó hacia mí. Una promesa, y Él la sabía. Salmo 41:3. ¿Qué hizo Job? Esperar con paciencia en medio de sus dificultades. ¿Y qué hizo Job? Se inclinó ante el Señor en medio de sus dificultades. ¿Y qué pudo ver si seguimos después leyendo el libro de Job? Que efectivamente Él oyó su clamor. Él estuvo ahí y lo sacó del pozo de la desesperación, de ese lodo cenagoso, y puso sus pies sobre peña a Job. ¿Qué puso en Job? Cántico nuevo. ¿Será que no lo hace el Señor con nosotros? Amén. Alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Qué debemos aprender, amados, en el día de hoy? Que debemos aprender a ser hombres y mujeres sin precio. Que nuestros valores cristocéntricos nunca cambien porque tengo más o quiero tener más o porque es que no, nuestras peticiones no han sido como las queremos. Iglesia, nos ponemos sobre nuestros pies. Y hoy podemos ver que Job entendió que no era el dueño, sino lo era Dios. Y que hoy nosotros debemos entender que Dios es el dueño de nuestra vida, de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestros negocios y de todo lo que tenemos. Que todo lo que Él permita en tu vida, en mi vida, pase lo que pase, es porque hay un propósito bueno que tiene sobre cada una de nuestras vidas. Y además lo único que tienes que tener claro, lo único, iglesia, que ya tenemos y es que somos dueños. Lo único que tenemos y que somos dueños es que nuestra vida fue pagada por la sangre de Cristo. Es lo único seguro que tú y yo tenemos. Iglesia, aprendamos a ser hombres y mujeres. Y allí, cerrando tus ojitos, vas a hablar con Papá Dios, con el Salvador. Y vamos a decirle, Señor, hoy deseamos y necesitamos ser hombres y mujeres sin precios. Señor, que aprendamos a ser fieles e íntegros en tu servicio, sin importar lo que está alrededor mío. Perdónanos si en algún momento hemos puesto en primer lugar, Señor, mi pareja, mi esposo, mi esposa, mis hijos,
mis activos, lo que yo tengo, Señor, mis pertenencias. Perdónanos. O aún hasta nuestros problemas los hemos puesto en primer lugar. Perdónanos. Hoy Job, con su ejemplo de vida, Señor, nos muestra con claridad cuál es nuestra tarea. Aprender a ser adoradores. Adoradores en verdad, Señor, en espíritu y en verdad. Aún en medio de los peores problemas, aún en medio de la mucha bendición, aprendamos a ser hombres y mujeres que se postran delante de tu presencia, Señor. Adorarte, honrarte y glorificarte, Señor. Que cuando vengan esos tiempos de prueba, de pérdida o de dolor, no olvide esta enseñanza, Señor. Tú eres el dueño y poderoso Dios, y eres el que ordenas y mandas las cosas como tú sabes hacerlas, perfectas, no como yo las hago, Señor. Señor, que podamos reconocer que eres el dueño de nuestra vida y que todo lo que tú permites, Señor, tiene un propósito bueno, agradable y perfecto, aunque no lo comprendamos, Señor, porque tu amor, Señor, es verdadero, es fiel, es incondicional, y por lo tanto ayúdanos a ser un pueblo incondicional. Que no te amemos por tus bendiciones, que no te amemos por lo que nos das, que no te amemos por las cosas que están alrededor, sino que te amemos porque eres un Dios soberano, el gran yo soy. Iglesia, adora, porque el gran yo soy, Él es el poderoso, Él es el grande. Él sabe manejar cada situación en tu vida. Descansa en Él. Es el gran yo soy. Él es tu sanador, Él es tu libertador, Él es tu fortaleza. ¿Por qué temes? La tierra tiembla ante Él. Aún Satanás está debajo de sus pies. ¿Por qué tememos? Porque Él es grande, Él es poderoso, Él es el que puede y hace cosas grandes, Señor. Y si no las haces es porque en el tiempo tuyo actuarás. Pero ayúdanos a ser un pueblo firme, decidido, sin dejarnos comprar por el enemigo, Señor, en el nombre de Jesús. Y Barrababacagua, Señor, tu iglesia hoy te adora con esta adoración y te desdice con sus labios. Tú eres el primer lugar, tú eres el todo, Señor. Tú eres, Señor, fortaleza mía, fortaleza de nuestro corazón, fortaleza en medio, Señor, de la crisis, en medio de las dificultades, fortaleza, Señor, aún en medio de las cosas que no entendemos, Dios. A ti, Señor, recibe la adoración de tu pueblo, Señor. Y declaro un pueblo bendecido, declaro un pueblo sabio, declaro un pueblo que te aprenderá a amar, Señor, incondicionalmente, Dios, en el nombre de Jesús. Oh, riba babacanda la cagua.